Bienvenidos a Aprende con un café. Hoy exploraremos juntos la historia de la China moderna. Ponte cómodo y disfruta del video. La historia de la China moderna está marcada por la figura de Mao Zedong, quien emergió en medio del caos tras la caída de la dinastía Qing. En 1921, Mao fue uno de los fundadores del Partido Comunista Chino, apostando por el campesinado como motor de la revolución. Tras años de guerra civil y resistencia contra Japón, los comunistas de Mao derrotaron al Kuomintang en 1949, fundando la República Popular China. El nuevo régimen implementó reformas agrarias y nacionalizó industrias, prometiendo justicia social y estabilidad. Sin embargo, este aparente renacer fue solo el preludio de experimentos sociales radicales que transformarían el país. Mao aspiraba a rehacer la sociedad china desde sus cimientos, sentando las bases para campañas políticas de consecuencias históricas. A finales de los años 50, China se encontraba en una encrucijada. El país, tras años de guerra y agitación, buscaba un nuevo rumbo, una vía que lo catapultara hacia un futuro próspero y poderoso. Mao Zedong, con su visión audaz y a menudo implacable, lanzó el Gran Salto Adelante, un ambicioso plan económico y social que pretendía transformar radicalmente la nación. El objetivo era claro: buscar un camino propio hacia el comunismo, un modelo de desarrollo que se diferenciara de la senda soviética y que reflejara las particularidades de la sociedad china. El plan, un proyecto de ingeniería social sin precedentes, se basaba en la movilización masiva de la población y en la colectivización de los recursos. Se buscaba movilizar a millones de personas en comunas populares, unidades autosuficientes que abarcarían todos los aspectos de la vida, desde la producción agrícola hasta la educación y la defensa. La idea era colectivizar la vida y el trabajo, eliminando la propiedad privada y fomentando la cooperación y el espíritu comunitario. Se esperaba que esta transformación radical impulsara la producción agrícola, permitiendo alimentar a una población en constante crecimiento y generar excedentes para la exportación. Paralelamente, se buscaba un rápido desarrollo industrial, con el objetivo de superar a las potencias occidentales en un plazo de tiempo récord. Para lograr estos ambiciosos objetivos, se abolieron las parcelas privadas, consideradas un obstáculo para la eficiencia y la equidad. En su lugar, se organizaron brigadas de trabajo, grandes equipos de personas que trabajaban juntas en los campos, siguiendo las directrices del partido. La vida cotidiana se transformó radicalmente, con la creación de comedores comunales, donde se servían comidas gratuitas a todos los miembros de la comuna. En un intento por acelerar la industrialización, Mao exigió duplicar la producción de acero, fijando metas irrealizables y desatando una fiebre productiva sin precedentes. Esto llevó a millones de campesinos a abandonar sus tareas agrícolas para construir hornos improvisados en sus patios traseros, con la esperanza de contribuir al esfuerzo nacional. Se fundía cualquier metal disponible, desde utensilios de cocina hasta herramientas agrícolas, en un frenesí por cumplir con las cuotas impuestas por el gobierno. Sin embargo, el acero resultante era de pésima calidad, prácticamente inútil para la industria moderna. A pesar de la evidencia del fracaso, la propaganda y la presión política ejercida por el partido impidieron que se reconocieran los errores. Se inflaron las cifras de producción, se ocultaron los problemas y se creó una narrativa de éxito que no se correspondía con la realidad. Los funcionarios locales, temerosos de las consecuencias de admitir el fracaso, competían por reportar éxitos ficticios a sus superiores. Esta competencia por complacer al partido creó una peligrosa ilusión de progreso que cegó a los líderes ante los verdaderos problemas que aquejaban al país. El gobierno central, engañado por sus propios informes y por la propaganda oficial, no era consciente de la magnitud de la crisis que se avecinaba. En lugar de corregir el rumbo, se exigió aún más grano y recursos a las comunas, intensificando la presión sobre una población ya exhausta. Estas políticas erróneas, combinadas con factores climáticos adversos, sentaron las bases para una catástrofe de proporciones épicas: la Gran Hambruna China. Así, la utopía prometida, el sueño de un futuro comunista próspero y equitativo, se transformó en una pesadilla. Se convirtió en una trampa mortal para millones de personas, que sufrieron hambre, enfermedades y muerte como consecuencia de las políticas del Gran Salto Adelante. El Gran Salto Adelante, a pesar de sus ambiciosos objetivos de transformar radicalmente la economía china, desembocó en la hambruna más letal de la historia. Las consecuencias fueron inimaginables
marcando un punto trágico en el siglo XX. La colectivización forzada de la agricultura y los proyectos industriales masivos, a menudo carentes de planificación y realismo, desviaron la mano de obra esencial de las zonas rurales, hundiendo la producción agrícola a niveles catastróficos. Los campos quedaron abandonados, y las cosechas, insuficientes para alimentar a la población. El Estado, impulsado por una ideología inflexible y desoyendo las advertencias, requisaba grano basado en cifras falsas y exageradas, infladas por la propaganda, dejando a los campesinos sin comida, despojándolos de sus reservas y condenándolos a una muerte segura por inanición. Decenas de millones murieron de hambre entre 1959 y 1962. Las estimaciones varían, pero todas coinciden en la magnitud de la tragedia. La sociedad se desintegró ante el sufrimiento y la desesperación, con familias enteras diezmadas y comunidades enteras al borde del colapso. La violencia y la coerción estatal fueron sistemáticas, utilizadas para silenciar cualquier disidencia y para obligar a la población a cumplir con las políticas del régimen. Castigos brutales, humillaciones públicas degradantes y torturas inhumanas se convirtieron en herramientas comunes para quienes intentaban sobrevivir, para aquellos que osaban cuestionar o resistir las políticas impuestas. El aparato estatal, lejos de proteger a sus ciudadanos, se convirtió en instrumento de destrucción masiva, perpetrando una de las mayores tragedias humanas del siglo XX. El impacto económico y demográfico fue devastador, con una caída en picado de la producción y una disminución drástica de la población. Años de arduo trabajo y reconstrucción fueron necesarios para superar las secuelas de la hambruna y para intentar sanar las heridas de una nación traumatizada. El gran salto adelante demostró el peligro mortal de imponer la visión de un solo hombre, por más bien intencionada que parezca, sobre toda una nación, ignorando la realidad y silenciando las voces críticas. El Partido Comunista fue el motor del gran salto adelante y su represión. La lealtad absoluta a Mao era obligatoria. La verdad se sacrificaba por el fanatismo. La censura y la propaganda ocultaron la hambruna, castigando a quienes intentaban revelar la realidad. La disidencia interna fue aplastada, como ejemplifica la persecución de Peng Dehuai por criticar la campaña. El miedo garantizaba la obediencia, incluso cuando el desastre era evidente. Los funcionarios locales, atrapados entre órdenes y realidad, se convirtieron en ejecutores de la violencia. Así, el control férreo del partido prolongó la tragedia y silenció a millones. Tras el desastre del gran salto adelante, Mao perdió influencia y líderes pragmáticos como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping restauraron la economía. Para Mao, estas reformas eran una traición ideológica y temía la pérdida del espíritu revolucionario. En 1966, lanzó la Revolución Cultural para purgar rivales y reafirmar su poder, apelando directamente a la juventud. Mao promovió la idea de revolución continua y denunció a los seguidores del camino capitalista dentro del partido. Cultivó un culto a la personalidad, presentándose como el gran timonel y fuente de toda verdad. Su imagen y sus palabras se volvieron omnipresentes, legitimando la movilización masiva y el fanatismo. Así, Mao encendió la chispa de una nueva ola de caos y violencia. Los guardias rojos, jóvenes adoctrinados y armados con el libro rojo, se convirtieron en el brazo ejecutor de Mao durante la Revolución Cultural. Atacaron a profesores, intelectuales y funcionarios, desatando una ola de terror y persecución. El culto a Mao alcanzó niveles de religión política, mítines masivos, lemas y devoción ciega. La campaña fue una guerra contra el conocimiento y la experiencia, buscando borrar todo lo que no encajara en la ideología maoísta. Altos funcionarios como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping fueron purgados y humillados públicamente. Millones fueron enviados a campos de reeducación y trabajo forzado. La atmósfera de miedo y delación destruyó la confianza social. La revolución cultural sumió a China en una espiral de violencia y paranoia. La revolución cultural devastó la sociedad y la cultura chinas, destruyendo templos, libros y obras de arte bajo el lema de destruir las cuatro viejas. La violencia entre facciones de guardias rojos paralizó ciudades y amenazó con una guerra civil. Mao recurrió al ejército para restaurar el orden, enviando a millones de jóvenes al campo. El sistema educativo colapsó, creando una generación perdida sin acceso a formación real. El tejido social quedó marcado por la paranoia, la desconfianza y el trauma generacional.
Los valores tradicionales fueron invertidos y la violencia se normalizó en nombre de la revolución. Los 10 años perdidos dejaron cicatrices profundas en la sociedad china. Tras años de caos, la muerte de Mao en 1976 marcó el fin de una era. La caída de la Banda de los Cuatro cerró oficialmente la revolución cultural y abrió paso a un cambio radical. Deng Xiaoping emergió como líder, priorizando la estabilidad y la modernización sobre la lucha de clases. Inició reformas económicas, descolectivización, empresas privadas y apertura al capital extranjero. El pragmatismo reemplazó la ideología, impulsando un crecimiento económico sin precedentes. Aunque se evitó condenar abiertamente a Mao, se rehabilitó a millones de víctimas y se inició una desmaoización discreta. China entró en una nueva era, centrada en el desarrollo y la integración global. Pausa. El legado de Mao es un tema complejo y multifacético que sigue dando forma a la China moderna. Su imagen sigue siendo ubicua, adornando la moneda y los espacios públicos, un recordatorio constante de su influencia. Sigue siendo un tema delicado y controlado en la China actual. El gobierno gestiona cuidadosamente la narrativa en torno a su legado, consciente de su potencial tanto para unir como para dividir a la población. Cualquier debate abierto es estrechamente vigilado. Sigue siendo un tema delicado y controlado en la China actual. El gobierno gestiona cuidadosamente la narrativa en torno a su legado, consciente de su potencial tanto para unir como para dividir a la población. Cualquier debate abierto es estrechamente vigilado. El partido mantiene la narrativa del 70% bueno, 30% malo, enfatizando sus contribuciones a la liberación nacional y al desarrollo económico, presentándolo como un líder visionario que sentó las bases del ascenso de China. El partido mantiene la narrativa del 70% bueno, 30% malo, enfatizando sus contribuciones a la liberación nacional y al desarrollo económico, presentándolo como un líder visionario que sentó las bases del ascenso de China. Reconocen los errores cometidos durante su mandato, especialmente el gran salto adelante y la revolución cultural, pero los presentan como desviaciones de una trayectoria globalmente positiva. Reconocen los errores cometidos durante su mandato, especialmente el gran salto adelante y la revolución cultural, pero los presentan como desviaciones de una trayectoria globalmente positiva. Se preserva a Mao como padre fundador y se minimizan sus errores. Esta imagen cuidadosamente construida es crucial para mantener la estabilidad social y justificar la continuidad del partido en el poder. Se preserva a Mao como padre fundador y se minimizan sus errores. Esta imagen cuidadosamente construida es crucial para mantener la estabilidad social y justificar la continuidad del partido en el poder. Se preserva a Mao como padre fundador y se minimizan sus errores. Esta imagen cuidadosamente construida es crucial para mantener la estabilidad social y justificar la continuidad del partido en el poder. Esta versión oficial legitima el poder del partido, reforzando su posición como heredero legítimo del legado revolucionario de Mao y como la única fuerza capaz de guiar a China hacia el futuro, y evita una condena total que pondría en riesgo su legitimidad. Un rechazo completo de Mao socavaría los propios cimientos sobre los que se asienta la autoridad del partido, y evita una condena total que pondría en riesgo su legitimidad. Un rechazo completo de Mao socavaría los propios cimientos sobre los que se asienta la autoridad del partido. El retrato de Mao sigue en la plaza de Tiananmen, una presencia constante e ineludible que domina el corazón de Pekín, símbolo del poder duradero de su imagen. Mientras los horrores de la hambruna y la revolución cultural se silencian en la educación y los medios. Estos acontecimientos se minimizan o se omiten por completo en los relatos oficiales, asegurando que las nuevas generaciones reciban una versión edulcorada de la historia, mientras los horrores de la hambruna y la revolución cultural se silencian en la educación y los medios. Estos acontecimientos se minimizan o se omiten por completo en los relatos oficiales, asegurando que las nuevas generaciones reciban una versión edulcorada de la historia. Sin embargo, los recuerdos privados y el trauma persisten en millones de familias. Las historias personales de sufrimiento y pérdida se transmiten de generación en generación, como contranarrativa a la versión oficial. Sin embargo, los recuerdos privados y el trauma persisten en millones de familias. Las historias personales de sufrimiento y pérdida se transmiten de generación en generación, como contranarrativa a la versión oficial. Internet permite que circulen historias alternativas,
proporcionando una plataforma para que las personas compartan sus experiencias y desafíen la narrativa dominante. Aunque la censura estatal las reprime rápidamente, el Gran Cortafuegos y otros mecanismos de censura trabajan constantemente para filtrar las voces disidentes y mantener el control sobre el flujo de información. Aunque la censura estatal las reprime rápidamente, el Gran Cortafuegos y otros mecanismos de censura trabajan constantemente para filtrar las voces disidentes y mantener el control sobre el flujo de información. Aunque la censura estatal las reprime rápidamente, el Gran Cortafuegos y otros mecanismos de censura trabajan constantemente para filtrar las voces disidentes y mantener el control sobre el flujo de información. Aunque la censura estatal las reprime rápidamente, el Gran Cortafuegos y otros mecanismos de censura trabajan constantemente para filtrar las voces disidentes y mantener el control sobre el flujo de información. El pasado de Mao es un enigma, un rompecabezas con piezas que faltan, una historia contada a través de fragmentos cuidadosamente seleccionados. El pasado de Mao es un enigma, un rompecabezas con piezas que faltan, una historia contada a través de fragmentos cuidadosamente seleccionados. Símbolo de fuerza nacional y a la vez artífice de tragedias. Una figura que encarna tanto los triunfos como los fracasos de la China moderna. Símbolo de fuerza nacional y, a la vez, artífice de tragedias. Una figura que encarna tanto los triunfos como los fracasos de la China moderna, cuya memoria sigue siendo disputada y peligrosa en la China contemporánea. La batalla por su legado sigue viva, moldeando el panorama político e influyendo en la dirección futura de la nación. Cuya memoria sigue siendo disputada y peligrosa en la China contemporánea. La batalla por su legado sigue viva, moldeando el panorama político e influyendo en la dirección futura de la nación. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido de Aprende con un café. Hasta la próxima.